Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes todos bienvenidos, ilustrísima señora alcaldesa, el general de Infantería de Marina. Pues sean todos ustedes bienvenidos a esta inauguración del curso 2022-2023, que veo que está muy concurrida la sala y que agradezco la presencia de todos ustedes. Como ustedes saben, hemos preparado un programa para este curso muy variado, que lo tienen en la página web de la Academia y donde permanecerá al día, por si hay algún cambio, pues ahí se harán las correcciones pertinentes. Yo quiero simplemente darle unas pinceladas de aquellos actos que me parecen más singulares, como puede ser esta misma inauguración en la que vamos a conmemorar los 500 años del fallecimiento de Elio Antonio Nebrija, efeméride que se celebra en toda España con gran profusión. Después vamos a hacer una conferencia interacademia entre las 5 academias, las 3 de Cádiz, la de Jerez y la nuestra, sobre Melcar, el templo de Melcar y la Andalucía trimilenaria. Se va a publicar un libro con las conferencias que se editen. Esto es siguiendo las directrices del Instituto de Academias de Andalucía, que propugna el realizar actos interacadémicos entre las academias de las ciudades que estén más cercanas, de las provincias, o que sean afines a determinados temas. Vamos a tener un concierto, un cuarteto de cuerda, en el que después de una conferencia va a haber un pequeño concierto donde vamos a estrenar el himno de la Academia de San Romualdo, que será escrito para esta ocasión. En fin, no quiero decir más nada. Vamos a tener una representación teatral de Medea aquí en el centro de congresos y, en fin, después el ciclo de conferencias, como siempre, colaboraremos con el excelentísimo ayuntamiento en el pregón y en el concierto de la Navidad y luego el concurso de Puente Zuazo, que se fallará como final de curso en junio del año que viene. Yo quiero agradecer a las autoridades y a los organismos con los cuales nos apoyan y sin los cuales no podríamos llevar a cabo nuestras actividades. Muchísimas gracias a todos ustedes, a las autoridades civiles y militares, y a todos ustedes por su presencia. Y ya tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria general para dar comienzo a el acto. Excelentísimos e ilustrísimos señores, bienísimas autoridades, señoras, señores, la Real Academia de San Romualdo les agradece su asistencia a esta sesión pública y solemne de la apertura del curso 2022-2023, en cuyo transcurso tomará posesión la nueva Junta de Gobierno. La secuencia de actos será como sigue: entrega de actas credenciales a los miembros de la Junta y, a continuación, tendrá lugar la conferencia inaugural a cargo del ilustrísimo señor profesor don José Maestre Maestre. Según el artículo 19, título 4 de los estatutos que rigen esta entidad, en el que se dispone la renovación de la Junta de Gobierno con carácter bienal, en la pasada Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 14 de junio de 2021, recogida en el acta número 378, esta queda como sigue. Señor Presidente, excelentísimo señor don José Enrique de Benito don José. Censor, excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno. Vicepresidente, don Juan Torrejón Chávez. Tesorero, don José Manuel de la Rubila. Enhorabuena. Gracias, presidente. Bibliotecario,
don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz. Adjunta bibliotecario que se encuentra ausente, doña Yolanda Muñoz Rey. Vocal de Ciencias, ilustrísimo señor don Fernando Beltrán Rodríguez. Vocal de Letras, ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Vocal de Artes, ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García. Gracias, presidente. Y secretario general que les habla de la IAB. Finalizado el acto estrictamente académico, subirá a la presidencia la ilustre señora alcalde. Procedo a la lectura del acta que la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de junio de 2021 y recogida en un acta número 367, se acordó que el discurso de apertura del curso estuviera a cargo del ilustrísimo señor profesor don José Maestre Maestre, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz, con el discurso titulado Elio Antonio de Nebrija, revelador de la barbarie de ayer a hoy, con motivo del 50º aniversario de la muerte del humanista hispano. Será presentada por la ilustrísima señora doctora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para presentar la conferencia. Grammatica ars recte loquendi recteque scribendi es decir, la gramática es la ciencia que nos enseña a hablar y a escribir correctamente. Esta frase de Elio Antonio de Nebrija debería alumbrar el camino de toda lengua. Con su permiso, señor presidente, autoridades, queridos compañeros académicos, señoras y señores, hoy, cuando la Academia de San Romualdo inaugura el curso 2022-2023, es todo un honor para la que les habla presentarles a don José María Maestre Maestre, catedrático de Filología Latina de la UCA, al que tuve la enorme suerte de conocer allá por el año 1976 en Sevilla, en la Facultad de Filosofía y Letras, situada en la antigua fábrica del tabaco, donde ambos coincidimos por las aulas cercanas al patio de arte y tuvimos el privilegio de ser alumnos de don Juan Gil Fernández. Ha llovido mucho desde entonces y la gran trayectoria profesional de Pepe, mi querido compañero, le ha llevado por todo el mundo a difundir la importancia del conocimiento de la lengua latina, no solo desde los clásicos, que también, sino desde el punto de vista del latín humanista, donde tanto queda por hacer. Resumir el currículum del profesor Maestre en los pocos minutos que dispone una servidora en este acto es una labor del todo imposible. La enormidad del mismo es la causa. Aprovecharé el hecho de que ya es de ustedes conocido, pues no es la primera vez que habla en este foro. Únicamente recordaré que con solo 22 años ganó en Madrid el concurso de oposición de una plaza de catedrático de instituto. Fue también el catedrático de instituto más joven en todas las disciplinas y en 1983
Se doctoró en Filología Clásica en la Universidad de Sevilla, bajo la dirección del doctor don Juan Gil Fernández. Su tesis doctoral, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, no solo se hizo merecedora del Premio Extraordinario de la Universidad Hispalense, sino también del Premio Nacional de Doctorado de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. En 1984 se incorporó a la Universidad de Cádiz como profesor adjunto contratado de Filología Latina, ganando en 1986 con el número 1 de la oposición la plaza de profesor titular de Filología Latina. A los 35 años ganó la cátedra de Filología Latina, convirtiéndose así en el catedrático de universidad de su disciplina más joven desde la reforma universitaria de 1983. Especialista en latín renacentista, es autor de más de un centenar de publicaciones y ha dirigido 47 tesis doctorales, entre ellas la de una servidora, dicho sea con orgullo. Por su excelencia curricular, en el año 2008 fue elegido por la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANECA, para el panel de expertos de la Comisión Nacional de Acreditación al Cuerpo de Profesores Titulares y de la Comisión Nacional de Acreditación al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Ha sido nombrado miembro de numerosas sociedades científicas de nuestro país, y fuera de él también. Por ejemplo, es académico de la de Córdoba desde 2011. Es también director del Instituto de Estudios Humanísticos y presidente nacional de la Sociedad de Estudios Latinos, desde donde ha promocionado el proyecto Ad UNESCO Omnes, elevada a la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados como proposición no de ley, y que fue aprobada por unanimidad con el objetivo de conseguir la declaración del latín y del griego como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, como consta en el diario de sesiones del Congreso de Diputados el día 27 de febrero de 2019, y que fue apoyado por las más importantes instituciones nacionales e internacionales, entre ellas nuestra querida Academia de San Romualdo. Precisamente fue esta Cámara del Senado de España la que propició que en su biblioteca estuviera presente la colección de textos y estudios humanísticos Palmirenus, de la que es director científico en asociación por convenio con el CSIC hasta 2015 y desde entonces además con la Universidad de Lisboa y la Universidad de México. Por la excelencia de su currículum es miembro de la reconocida Academia Latinitatis Fovendae de Roma. Ha sido distinguido en Arpino, Italia, con el prestigioso premio de la Gara Internazionale di Latino 2018, Arpino Città di Cicerone, uno de los reconocimientos más importantes del mundo en el ámbito de la excelencia internacional en latín. La mundialmente reconocida Academia de la Arcadia de Roma, fundada en 1693, recientemente lo ha nombrado miembro juntamente con los profesores Bartolomé Pozuelo y Eduardo del Pino, también del Departamento de Filología Clásica de la UCA, quedando muy alto el pabellón de la Universidad de Cádiz en el mundo. Es director de la red Europa Renascens, un proyecto que agrupa desde 2013 a 35 universidades internacionales que ponen en común sus recursos en materias de estudios clásicos y que tienen en España la consideración de red de excelencia. Es presidente de la Comisión de Ciencias y Letras de la Agencia de Calidad del Sistema Educativo de Castilla y León. Es fundador del Grupo de Investigación Elio Antonio de Nebrija en 1988 y ha sido nombrado presidente del Comité Científico Nacional para la celebración del 5º centenario del fallecimiento del que fue el humanista español más importante y uno de los más importantes de Europa, cuyos actos se están celebrando actualmente por toda España
con la asistencia de las principales especialistas nacionales e internacionales, y en Lebrija, la ciudad natal de Elio Antonio, con la asistencia de Su Majestad Felipe VI el pasado día 5. El profesor don Juan Gil Fernández, en una de sus recientes intervenciones, a propósito del 5º centenario de Elio Antonio de Nebrija, afirmaba que pocas veces el hombre de letra ha sido luchador y combativo. En el caso de Nebrija, mientras sus compatriotas pasaban las armas de España por todo el mundo, decidió librar en solitario otra batalla sin cuartel, incruenta, pero más necesaria y no menos duradera y afanosa: la guerra contra la incultura y la barbarie. Decía nuestro querido don Juan que más allá de sus aportaciones al estudio del latín y el castellano, Nebrija llegó a ser precursor de la letra redonda, protector de los derechos de autor y creador del modelo que contribuyó a preservar las lenguas amerindias. Un titán del estudio y la disciplina científica, cuyas ansias por saber le llevaron a abandonar Sevilla para estudiar en Salamanca, ampliar sus conocimientos en Italia y deslumbrar a la mismísima Isabel la Católica por su visión de futuro. Querido Pepe, tu energía de científico, estudioso infatigable, activo y activista en favor del conocimiento de la lengua latina y de la importancia de las humanidades en tiempos tan difíciles es verdaderamente admirable. Tus armas son las artes del convencer, tanto a los de un lado como a los de otro, de que la barbarie de la ignorancia no hace progresar a un pueblo. Con personas como tú, nunca perderemos el norte de nuestras raíces. No tengo duda que en la UNESCO nos oirán gracias a ti, porque no tengo duda de que Elio Antonio de Nebrija te ha transmitido la fuerza combativa de su sabiduría. Señores, dispongámonos ahora a oír la conferencia del profesor maestre Elio Antonio de Nebrija, develador de la barbarie de ayer y de hoy. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor don José Maestre para pronunciar la conferencia de apertura de este curso académico de la Academia de San Román. Con la Biblia. Muchísimas gracias. Bueno. Ya ves. Esto. No. Vale, esto lo quitamos. Y vamos a dejar ese. Señores, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos queridas y queridos colegas, amigas y amigos todos. Volver a esta casa para mí es todo un honor, por lo que significa. Es una de las academias a nivel nacional e internacional más lúcidas y con un trabajo realmente importante de cara a la sociedad. Felicito además que esté ahora mismo presidiendo la alcaldesa, más ni menos que de San Fernando, el acto, para felicitar a la ciudad por tener una academia realmente tan brillante y con lo que está haciendo. Así que muchísimas gracias, porque para mí el honor es para mí el hacer esto que voy a hacer. Tal y como, bueno, de la presentación, como acabo de decirle a ella, de una manera que no se escuchara, pero se va a escuchar porque lo voy a decir, esa presentación tienen ustedes que partirla por la mitad, después por la otra mitad, después por la otra mitad, y después por la otra mitad. Allí me encontrarán a mí, allí, al final. Todo eso, pues claro, los currículas son ampulosos, y más si vienen de amigos, pues ¿qué van a decir? Esto va allí. Pero sí hay una cosa con la que me quedo.
yo he hecho de mi vida lo mismo que lo hizo Nebrija y lo mismo que me temo que se va a hacer durante todavía bastantes generaciones. Una lucha, un esfuerzo para que las humanidades tengan el espacio que tienen que tener. Por eso la foto que acabo de poner ahí ahora mismo no es para ti. Esa foto está tomada en Lebrija el otro día, cuando Su Majestad, el Rey, nos hizo el gran favor, finalmente, de que el proyecto UNESCO, les voy a traducir a ustedes, ven que está la esfera del mundo con alfa en griego, que es el origen, y betum en latín, alfabetum, ese abecedario dando la vuelta al mundo, con una llamada hacia la UNESCO, hacia UNESCO omnes, todos hacia la UNESCO, lingua greca et latina, la lengua griega y latina, una cultura clásica, junto con la cultura clásica, patrimonium humanitatis, patrimonio de la humanidad. Ese es nuestro proyecto de la Sociedad de Estudios Latinos, del Instituto de Estudios Humanísticos, del Grupo de Investigación Helio Antonio de Nebrija de la Universidad de Cádiz, aquí compañeros realmente magníficos, todos ellos, y ese proyecto ha dado un salto ahora que esta foto representa. Ya estamos hablando ya absolutamente de otra cosa. Esta misma madrugada se me llamaba desde México, porque todo esto está saliendo por las televisiones ya de todos los países. La propia Casa Real ha hecho su programa, se está enviando a través de una audiencia abierta, que saben ustedes que es el programa de ellos, lo están mandando, y el rector de la UNAM ha hablado por ejemplo, con una de las compañeras, con Aurelia Vargas, diciéndole que efectivamente esto ya implica otras cosas y tienen que buscar la propia, ni más ni menos que la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ver cómo podemos acometer esto ya a partir de esa foto. Eso es muy claro, ¿no? Bueno, efectivamente, esto no es una cosa que se haya improvisado, absolutamente para nada, sino que si nos vamos, verán ustedes, y ustedes entran ahí, y que yo mismo he tenido el privilegio de actuar en el Senado de España, y ni más ni menos que dando una ponencia, tienen ustedes ahí, con el título de Homo non Deus, un hombre, no un Dios, ha de bajar de la máquina del teatro de la vida, la humanidad y las humanidades ante la Revolución 4.0, la defensa de eso en el propio Senado, con lo que esto implica dentro de la ponencia la adopción y de una regulación de las nuevas realidades tecnológicas disruptivas y sociales de la Comisión de Asuntos Económicos, con lo que esto lleva. Ahí tienen algunas, el título de eso, ahí tienen las tres pilares: la Universidad de Cádiz, el Instituto de Estudios Humanísticos. Quiero además decir, están mis compañeros presentes, esto no es la obra de una persona, aunque yo mismo represente aquí y encarne a esa persona. Esto es la obra de un equipo de trabajo, un equipo que nace en la propia Universidad de Cádiz, están aquí, se llama ni más ni menos que así, Helio Antonio de Nebrija, y que hemos aprendido de Nebrija a hacer lo que hay que hacer. Nebrija supo muy bien que solamente al arribo de la nobleza de su tiempo, de la gente importante de la Iglesia de su tiempo, de la propia realeza, podía cambiar la sociedad. Nosotros somos conscientes de que lo que tenemos que hacer es seguir ese itinerario. Hay dos formas de defender las clásicas: con una dialéctica de enfrentamiento que no conducirá a nada, o partir de la base de que lo que hay que hacer es vencer, no, sino convencer. En el momento en el que tengamos claro que hay que convencer y no vencer, tenemos que entrar por esta puerta. Esto va así. Y de hecho los resultados son muy buenos, tanto, hay que decirlo, con la gente de la derecha y con la gente de la izquierda. Nosotros no tenemos en eso color ninguno. Lo que nos interesa es única y exclusivamente las humanidades. En esa, ahí tenéis el teatro y veréis allí el Deus, la máquina ahí arriba, pero eso me importa poco. Lo que me interesa es esa imagen. Ustedes dirán, ¿qué es lo que va a hacer el profesor ahora? Ahí tienen ustedes ni más ni menos que una ilustración medieval
del asedio de los mongoles a la ciudad de Cafa. Cafa, hoy Feodosia, realmente Teodosia en la antigüedad, es una ciudad que está en el Mar Negro y que allí, en el espacio que tenemos actualmente, los rusos y Ucrania están disputándose desde hace ya un tiempo, ese cordón que tenemos ahí. Esto ocurre en 1343. Hay un asedio, pero un asedio único que ha pasado a la historia y que yo llevé al Congreso. Porque para hablar de tecnología y de las humanidades en la tecnología, lo primero que tenemos que hacer es situarnos. Y situarnos y saber cómo nació el Renacimiento. Nació con la peste negra. Pero ¿y esa peste negra cómo se produjo? Los mongoles se dieron cuenta de que tenían 2 enfermos con la peste negra. Cogieron las catapultas y por primera vez en la historia se lanzó como arma biológica el llevarlos a la ciudad de Cafa y de allí, una vez que las pulgas, que era lo que realmente transmitían aquello, al estrellarse infectaron a todos, incluidos los propios marineros italianos. Inmediatamente huyeron despavoridos, cruzaron y entraron en Messina, sur de Italia, y a partir de ahí se extendió por toda Europa y murió, según unos, la mitad de la población europea, según otros, 3/4 partes de la población europea. No es una casualidad, ni muchísimo menos, que ese acto de barbarie lo tengamos ahora en nuestras conciencias, porque justamente en este momento estamos en el Mar Negro donde pudiera ocurrir que de aquel primer intento biológico ahora sea muchísimo mayor, si se hace lo que según la OTAN puede acontecer. Por tanto, he querido deliberadamente abrir mi conferencia como debo. Los humanistas por sí mismos son irenistas. Paz. Paz. Por encima de la gramática parda de la que hablaré ahora después, como no, está el mensaje y hay que saber transmitir lo que hay que saber transmitir a la sociedad en este momento. Y tenemos que tener discursos de gran calado todos nosotros para saber por dónde tenemos que ir. Y lo primero es advertir que la tecnología que nos fascina puede tener unas consecuencias que ya nos las imaginamos todos, lo que pasaría si realmente ese proyectil se lanza. Por tanto, empecemos con, cuando hablamos de bárbaros, con esa barbaridad que ocurrió ya ahí. De ahí, la voy a dejar además puesta para que en sus conciencias quede muy bien esto desde ese momento. El quinto centenario de la muerte de Nebrija viene en un momento realmente extraordinario, precisamente porque estamos, como hemos hecho constar en el obelisco que se ha levantado en el Nebrija, un obelisco precioso hecho por Manuel Barrones, ante el padre del humanismo, de una parte, ante el defensor de la latinidad y ante el autor de la primera gramática castellana. Por tanto, estamos no ante una figura cualquiera, y esto es tan así que el gobierno de España, sabiendo eso, ha declarado de interés público el quinto centenario, tanto para el año 2021 como para el 2022 y como para el 2023. Puedo decir que fotos como las que he enseñado antes quedarán pequeñas para lo que estamos preparando para el año que viene, por la importancia como puente de unión, no ya de España, de Europa e incluso a nivel mundial por la parte de Nebrija. Esto base. Bueno, quiero agradecer, por tanto, a Su Majestad el Rey, el que haya hecho eso. Y lo hace porque realmente no es Nebrija, es el humanismo, con lo que esto implica y lo que ese puente de unión del que yo hablaba antes. Es más, creo que mejor dejar esa foto que la otra, porque esa foto al menos nos dará esperanza. Mejor, prefiero eso. Dicho esto, voy a entrar recordando que yo
cuando he dado este tema, es un tema, un viejo conocido mío. Ya en el año 87-88 escribí Bárbaros y contrahumanistas. Un año después escribí Barbatos Perotos, que es lo mismo, pero mientras que aquello era una visión de conjunto, aquello iba más hacia el prólogo de la Minerva del Orcense. Cuando hoy tengo que hablar de barbarie, incluso estoy preparando a nivel científico otra serie de cosas, pero lo primero aquí, ante el público que voy a tener, es explicar quién se entiende por barbarie, que es lo primero, porque si no nos vamos a perder todos. Y nos vamos entonces ya en la página 1 a la columna de la derecha, para los que quieran hacerlo en latín, lo podrán hacer en latín, que hay especialistas y consumados especialistas, y los que no, pues lo harán en castellano, porque yo estoy preparado de esa suerte. En el texto 2, la página 2, hay una traducción que, fíjense bien, ese texto de Pedro Mártir, en el que Pedro Mártir dice que se encuentra de pronto con la barbarie en Cádiz, con una señora que es la barbarie, y va a describirlo ahí. Justamente con ese texto comencé yo en Bárbaros contrahumanistas, en mi artículo, comienza con eso. Pero nunca me imaginé que cuando llegara este momento, pasados los años que han pasado, tantos años, me serviría ese texto para decir que no ha cambiado nada, que la barbarie está ahí. Fíjense la traducción. Pedro Mártir a su amigo Antonio de Nebrija: luz y vivo honor de una y otra Hispania, salve. El año en que por mandato del poder real había llegado de Almería, cuando me encontraba yo paseando por el litoral gaditano, me salió al encuentro una mujer delineada, corpulenta y balbucente, mientras que se mesaban sus caballos y un gran río de lágrimas corría hacia su boca y resbalaba por su negro traje. Tales eran sus gemidos que apenas los podía soportar los marineros que salían al encuentro. Pero aunque ella me miraba torvamente, sin embargo, al preguntarle yo quién era, qué es lo que ella reclamaba con este llanto histérico, qué funeral había habido o por qué razón se mesaba sus cabellos, ella me respondió: durante 1300 años he sido la señora del mundo y poseía todo el orbe sin elegancia y sin regla alguna, mientras yo cantaba en una inculta lengua las hazañas, y hay una rata, de los reyes y de los caudillos. Mi nombre es Barbaries, mujer enemiga de los poetas, ni tampoco doy las gracias ni a la piadosa alabanza ni al honor divino. Pues, ustedes, ahora mismo al leer yo el texto, pues, han captado, pues que sí, que hay una señora allí que dice que es la barbarie y que quiere pasar de España a África. Pero si lo leen mis colegas, que ya lo han leído, los colegas de latín, y nos vamos, por ejemplo, a lo fundamental, vamos al principio. El año en que por mandato del poder real había llegado de Almería, veamos el texto latino, de ambulanti mi per litur gaditani freti, anno covenit Almería in imperi hispani potestate. Voy a traducirlo. Paseando yo a través del litoral del estrecho gaditano, en el año en el que Almería llegó al poder del imperio español. El año en el que Almería llegó al imperio español. El año en que por mandato del poder real había llegado yo de Almería. Dios mío. Dios mío. Si nos vamos más adelante, tales eran sus gemidos que apenas los podía soportar los marineros que saldrían al encuentro, la cual, dando grandes gritos, pedía clamaba que se le dieran marineros para poder transportarse a África. Nada que ver con lo que pone el texto latino. Pero el texto latino está hecho por un especialista de latín, señores. Este es el problema. Que lo que nos vendrá si que se quita el latín, además por una profesora de la Complutense, si se quita el latín, lo que va a desaparecer, lo que vamos a tener es esto. Y los datos, ya ven que la traducción no es lo mismo decir que yo venía de Almería que decir que está fechando, que es que estamos en 1489, en el mes de diciembre, en el momento mismo
en el que Almería pasa de nuevo al Imperio Español y se la quitan a los musulmanes. Por tanto, esto nos fecha. Es más, todo esto de los 1300 años no podríamos comprenderlo sino a partir de lo que viene de la fecha en cuestión. Por tanto, yo lamento muchísimo el tener que decir esto, pero es que es la realidad. Es que esto hace aguas por todas partes. Y ahí tienen ustedes las consecuencias de lo que nada más que empezar del ayer y de hoy, de lo que estamos hablando. Bueno, esos 1300 años hay que contarlos desde en el año, el emperador, hay una nota del propio Nebrica, lo tienen ustedes en el texto tercero, en el que dice que hay que partir de Antonino Pío, que empezó en el año 138. Si le sumamos los 1300, estaríamos en el 1438-1439. De ahí que vengan luego los 12 lustros del que habla más adelante, que no voy a contar esto. Bueno. Dicho eso, vamos ahora a un texto de una importancia capital. Nos vamos a ir no al Nebrica gramático, sino al Nebrica lexicógrafo, y nos vamos a entrar en la versión propia de él, la castellana, que hace él del texto latino anterior. Dice así, estamos en la página tercera. Y dejando agora los años de mi niñez pasados en mi tierra, debajo de bachilleres y maestros de gramática y lógica, dejando aquellos 5 años que en Salamanca oí las matemáticas a Apolonio, en la filosofía natural a Pascual de Aranda, en la moral a Pedro de Osma, maestros cada uno en su arte muy señalado, luego que me pareció que según mi edad sabía alguna cosa, sospeché lo que era, y lo que el apóstol San Pablo literalmente confesó de sí mismo, que aquellos varones, aunque no en el saber, en decir, sabían poco. Así que en la edad de 19 años yo fui a Italia, no por las causas que otros van, o para ganar rentas de iglesia, o para traer fórmulas del derecho civil y canónico, o para trocar mercaderías, mas para que por la ley de la tornada después de luengo tiempo restituyese en la posesión de su tierra perdida a los autores del latín, que estaban ya muchos siglos desterrados de España. Más después, que viene ahora una cosa importantísima, después que allí gasté 10 años en los de prender, pensando ya en la tornada, en la vuelta, fui convidado por mis letras del muy reverendo y así sabio varón don Alfonso, una rata del propio ordenador, una corrección automática de Fonseca, arzobispo de Sevilla, el cual la primera vez que me vio y mandó que fuese suyo, después de muchas cosas, bueno, viene a decirle que se vaya a su servicio. Todos aquellos 3 años que gocé de su familiaridad, ninguna otra cosa hice, sino reconocer toda mi gente. Realmente no vamos al texto latino, nil aliud egi quant omnes copas o copias meas enriqueceren, no está diciendo eso. Lo que dice él que a lo que se dedicó fue a formar el ejército para luchar contra esa barbarie. Y por ejercicio a percibirme para enseñar la lengua latina, como si adivinara que con todos los bárbaros se me aparejaba alguna grande contención. Bueno, a partir de ahí luego va a decir que va a comenzar esa guerra contra los bárbaros a partir de Salamanca. De la misma manera dice que San Pedro y San Pablo, que primero lo hicieron en Atenas, después en Antioquía y finalmente se fueron a Roma. Y ahora vendrá ya. Así yo, para desarraigar la barbarie de los hombres de nuestra nación, no comencé por otra parte, sino por el estudio de Salamanca, el cual, como una fortaleza tomada por combate, no dudaba yo que todos los otros pueblos de España pernían luego a hacerme rendir, donde teniendo yo 2 cátedras públicamente salariadas, lo cual antes de mí aún ninguno alcanzó, cuanto provecho hice 12 años, otros lo juzgarán mejor y más sin pasión, a lo menos sentirlo han los venideros. Bueno, el texto es importantísimo,
porque lo primero, ahí se contiene lo que los especialistas han dado por llamar las cuentas de la vida. El libro que se ha erigido como la bibliografía que llaman por ahí autorizada, nos dice que esos 10 años que él dice que estuvo en Italia no fueron 10, sino que fueron 5. Es decir, el autor que está escribiendo esto, y es el libro, el bestseller que me está leyendo el personal, lo que viene a decirnos es que Nebrija falsificó su expediente académico, lo maquilló y realmente estuvo en el extranjero 5 años, 2 años que sabemos que estuvo en el Colegio de Bolonia, pero que fuera de eso no hizo nada. Yo la verdad es que, y lo he dicho esto en público, lo he dicho incluso delante de él, lo que digo es una cosa muy sencilla. Si realmente Nebrija falsificó el expediente académico, lo que había que hacer es no hacer este centenario, porque menuda historia, si a los chavales jóvenes, en vez de enseñarle que lo que tienen que hacer es seguir pautas de personas dignas, es que realmente entremos por las puertas de que reconstruyamos en la posverdad, esa que ahora se ha puesto tan de moda, las biografías de turno, diciendo que cuando no tenemos un documento que diga, mira, es que estuve allí de tal a tal, es que, pese a que el autor lo diga, es mentira. Una investigación pausada hace ver que realmente si Nebrija nace el año antes de la batalla de Olmedo, por tanto estamos en 1445 y nace en el 44 y se va en el año con 19 años a Italia, estaríamos contando, porque tenemos que pensar que si nace el año antes de, pudo haber nacido desde el 1 de enero hasta la batalla de Olmedo, a el mes de mayo, en cualquiera de esos momentos. Pero si lo hace y contamos 19 años a partir incluso del 1 de enero para adelante, porque esa posibilidad matemáticamente hay que contemplarla, nos llevará al año 1962. Y si lo hacemos, teniendo en cuenta por otra parte que Nebrija habla en el cómputo es inclusivo, es decir, que cuando uno dice, yo acabo de cumplir 19 años, tú realmente ya has empezado a cumplir los 20 en ese momento. Entonces, si él dice estoy en los 19 es porque cumplió 18 y está para adelante. De hecho, si se estudian las fórmulas en latín de cómo lo hace, veremos que va de la forma que estoy diciendo. Todo eso nos llevaría a que realmente pudo irse allí, y no habría problema ninguno, en el año 1462. Y si contamos los años hasta finales del 70, que es cuando es posible que volviera, ya estaríamos en 9 años. Basta recordar que Virgilio, cuando habla de el nacimiento de un crío, en vez de decir 9 meses, dice decem, por aproximar eso a los 10 años. Por tanto, decir que Nebrija falsificó el expediente, se ha dedicado a esto 50 páginas, no me va a pensar que son 3 líneas. Eso, por el bien de todos y por el bien de la cultura, tiene que haber voces como es la mía y como es la de mi propio maestro Juan Gil y una serie de personas que nos oponemos rotundamente a que esto vaya de la forma que se está diciendo. Bueno, una vez que tenemos esto, ya lo que sabemos es que él le declara la guerra a la barbarie en Salamanca y que empieza por ahí. ¿Pero qué es la barbarie? Si se van ustedes ahora al texto número 3, verán que hay estamos con Marineo Cículo, que escribe esto hacia 1527-28, pero él mismo dice que habla de 42 años antes, por tanto de su llegada a Salamanca. Sabemos que la llegada a Salamanca de Marineo de 1485, y nos va a describir qué pasaba en Salamanca en ese momento. Y donde nos dice que allí, donde había 30 profesores de diversas ciencias, a los que llamaban catedráticos, y donde había en ese curso 7.000 alumnos matriculados, en esa célebre universidad, y en tan gran número de profesores y estudiantes, no había nadie que hubiese degustado y probado los frutos dulcísimos y suaves de la lengua latina, o que al menos hablara bien en términos gramaticales, o con congruencia, excesión únicamente de Diego Ramírez de Villascusa, que ahora tiene a su cargo el obispado de Cuenca. Bueno,
evidentemente el texto es una pasada, que diríamos hoy. ¿Por qué? Porque decir que allí no sabía latín nada más que Diego Ramírez de Villascusa, que era el alumno del propio Nebrica, bueno, pues ya nos hace detectar lo que hemos escrito algunos en nuestro trabajo, la enemistad que había entre Marineo Sículo y el propio Nebrica. Y por eso escribe eso. Pero con independencia de que ponga uno a otro, lo que sí es verdad, como lo iremos viendo, es que allí nadie hablaba latín. Eso, ese sueño en el que estamos todos pensando, uy, en el Renacimiento. Ahora verán ustedes. Si nos vamos al siguiente texto, estamos en la página ahora ya 4, una carta de Arias Barbosa a Marineo de 1504, pues allí se va a decir que apenas por la propia barbarie de los preceptores, apenas encontrará él a 2 o 3, wix duos 3 a 3 que en Salamanca que hablaran latín. La mayoría hablaban en castellano y los más hablaban bárbaramente, ni castellano ni latín, dice el texto latino. Pero es que si nos vamos a 1508, el propio Marineo le va a escribir a Ronzoni un texto en el que dice, pues qué hombre nacido en Sicilia, que haya pasado como yo 24 años en España, puede escribir algo en latín a alguien que se haya formado como tú, con los mejores preceptores en el Lacio y en Roma, que no le suene a algo bárbaro o a algo estúpido. Es decir, que la estancia en España le parecía que aquello era un desmadre. El propio Sobrarias, en Alcañiz, donde está el Instituto de Estudios Humanísticos, se dirigirá a su cátedra y le va a decir que mientras se suene bien, hablando la lengua latina, que para adelante, pero si lo que va a hacer es convertirse en algo bárbaro, mejor que acabe esa cátedra cuanto antes. García Matamoros, estamos ahora ya en 1550, fíjense cómo va avanzando el siglo, la peste gótica se desbordó de repente y al amparo de una perniciosa impunidad, extendida por Italia y las Españas, derribó con bárbaro furor, ya eso de nuevo, a la misma capital del mundo en el año 1164 de su fundación, esto es, en el 408 después de Cristo. Resumamos. En la página 4, en la columna central, en el número 13, tienen ustedes un estudio magnífico de Pedro Urbano González de la Calle, el latín y romance, que hizo una encuesta, un estudio de unas encuestas que se hicieron hacia 1570-80 en la Universidad de Salamanca. Y le preguntaban a los estudiantes, pero sobre 150 alumnos en este caso, en las clases que habláis, ¿castellano, latín o qué hacéis? Entonces los alumnos, fíjense lo que contestan. Dicen que en castellano 101, en latín 42, caramba. Y 11 dicen que no saben si hablaban latín o castellano. Evidentemente. No se hablaba latín allí. Es más, las penas que se ponían por no hablar latín en las distintas universidades eran ni más ni menos que privarles de la copa de vino a la hora de almorzar. Ya se pueden ustedes imaginar lo que todo eso implicaba. Bueno, una vez que tenemos ese panorama en España, el panorama con el que intenta luchar Nebrica, ese Nebrica que quiere cambiar Salamanca, ahora ya lo ven, pero es un panorama que va a permanecer, que va a llegar en nuestros días con la traducción que acabo de leer todavía. Bueno, ¿qué significa bárbaros? Pues ahí tienen en primer lugar en el texto 14, me ha costado muchísimo encontrar esto, pero al final la investigación tiene un resultado. Ese Alfonso de Palencia, que ahora se dice que es el que dice un diccionario anterior, el propio de Nebrica, tienen un universal vocabulario en latín y romance. Bueno, pues este toma del Catolicón, que es un gran vocabulario de la propia Biblia, lo que ahí tienen ustedes ya puesto. Y es que, fíjense, está puesto en latín y castellano, Barbarus incultus tal. Bárbaro es desataviado e común e no enseñado y extraño por la barba y por la vida rústica. Bárbaro es aquel que en vez de decir florevit dice floriet. Bárbaro es aquel, y dirá ya finalmente,
Así que barbarismo se dice de bárbaro y bárbaro de barba. Es decir, piensa el autor que a los bárbaros se le llamaban bárbaros porque tienen la barba praelonga, muy larga. Estamos hablando de Alonso de Palencia, ese magnífico diccionario que se nos está diciendo por ahí. Frente a él y al catolicón, Nicolás Perotti, que lo tienen ustedes ahí, en 1489, después de decir ahí que bárbaros los que no hablan bien y no se expresan bien en el idioma, va a acabar en el texto 17 diciendo, allí, al final, estúpidamente hay quienes afirman que la palabra barba sale de allí y que porque los bárbaros acostumbraron a tenerla praelongan, muy larga. Pero dice que eso dicen solo los estúpidos, es decir, ya se está poniendo en contra de todos los anteriores. De hecho, esa ideita de que la palabra bárbaro viene de barba, realmente no es del Renacimiento, ya estaba en los Carmina Epigráfica de Pompeya, ahí lo tienen ustedes, bárbara, barbaribus, barbaban, bárbara, barbis, en el que se juega con barba, bárbaro, barba. ¿Explico? Bueno, ese descubrimiento que acabo de hacer es de una importancia que no se la pueden ustedes ni imaginar, para decodificar en toda su extensión el prólogo de Francisco Sánchez de las Brozas, un gramático realmente magnífico, que nació justamente el año después de la muerte de Nebrija. Es decir, cuando ahora terminemos el año 22, empezaremos también a tener el año 23, que es el año de Nebrija. Bueno, pues aquí la fantasía animada de nuestro país empezó a decir que el borcense, esto ya también me tengo que remontar a mi juventud, lo que hizo fue declararse piadosamente el sucesor del propio Nebrija, dado que él vivió en Brozas porque tenía a su hijo Fray Martelo allí. Y para hacer eso, partían del texto lo tienen ustedes en traducción, en la página 5, en el centro, en el que dice: pues porque mientras él, en mi pueblo de Brozas, donde terminaba el diccionario y la gramática, yacía con fiebre en casa de su hijo Marcelo, caballero de la Orden de Alcántara, se quejaba suspirando constantemente, como le oí decir muchas veces a mi padre, de que dejaba su arte y su diccionario sin acabar. ¿Y qué me diría si cantaba aquel mal presagio virgiliano? Quizá nazca de mis cenizas algún vengador, creo que la mejor traducción sería que nazca de mis cenizas algún vengador, que persiga con fuego y hierro a los ignorantes perotos, pero lo que pone el texto es que persiga con fuego a los barbatos perotos. Recordar que en Perotti se abre aquello, dado que es un comentario a Marcial, el libro de los espectáculos, Bárbara, Memphis, etcétera, pues explicando el término bárbaro. Y bárbaro lo que hace es criticar a los que decían que venía de la palabra barba. Entonces, el llamarle barbatos perotos, ahora viene la pregunta: ¿el brocense está criticando o está quedándose con el personal? Desgraciadamente, el brocense, por mucho que nos cueste, era platónico, no era aristotélico. Esto es fundamental para saberlo, el claustro estaba dividido. Y ellos, en ese momento, él piensa que hay una relación natural en las palabras, entre Aristóteles, que piensa que los idiomas de todo el mundo están creados por convención de los distintos pueblos. Los platónicos entendían que fue Dios el que creó el mundo y creó el lenguaje a través de Adán, y que hay una relación natural entre eso. Pero evidentemente todos sabemos hoy que eso es imposible. Pero él, sin embargo, empezó a razonar a través de las analogías, siempre unas vinculaciones. Por eso se atreve a llamarle barbatos perotos a aquel por criticarlo, porque para él hay una relación inexistente, diríamos hoy. Es decir, el problema es mucho más complejo, por eso digo que averiguar ahora de dónde venía lo de barba tiene una historia que es distinta. Tendríamos que llegar hasta ya hacia 1560, cuando Palmireno va a poner las cosas en su sitio. Él va a sacar el texto de Estrabón, ahí lo tenéis en el diálogo sobre el de Verat facili imitazione Ciceronis, en el que
él va a hablar de que Estrabón, en el libro 14, en el capítulo 2, 28, ya cuenta que la palabra bárbaro viene de bar. Es decir, los griegos, cuando escuchaban a los demás, pero ese que habla, ese dice bar porque no me entero, pues de bar salió bárbaro. Le llegarían los romanos y harían lo mismo. Primero, Graecia cacta ferum victorem cepit. La Grecia capturada se apoderó del fiero vencedor. Esa Roma fue capturada ni más ni menos que por Grecia, y los griegos, los romanos, al coger la cultura griega, dijeron, pues ahora el que no sepa ni griego ni latín será bárbaro, porque también nosotros cogemos esa lengua de cultura. Por tanto, cuando Nebrica estaba hablando de la barbarie, tiene ya para empezar en la mente, ahí, el que será bárbaro el que no sabe ni griego ni latín. Esto es, allá hay que entrar por la puerta y colocar eso en su sitio. Pero solamente el que no sabe griego y latín, o algo más, si nos vamos, avanzamos en el siglo, en los años, nos vamos al siglo XVII, 1646, hay una famosa polémica, la de Juan Francisco Ram y la de Andrés Lutarrot, sobre el Lupercio Leonardo de Argensola, que se había puesto a sí mismo el nombre de bárbaro. Y este escribió un poema, que lo tenéis ahí: Grecia llamaba bárbara a la gente que sus ciencias y ritos no bebía, de que fingió en Parnaso tener fuente. Roma, cuando usurpó la monarquía y juntó con las ciencias a su erario, el tesoro del mundo concurría. Al inculto español su tributario también le llamó bárbaro, y ahora es nombre de ignorante ordinario. Este poemita nos hace ver que realmente también pensaban ellos, y además la discusión va por ahí, es muy larga, pero acortado, ni más ni menos que va en ese sentido, en el que el significado va a que no solamente el que no sabe la lengua, ni siquiera sabe las costumbres. Esto es importantísimo. Hoy, la cultura romana está en 1000 sitios, en nuestra propia vida. Somos romanos, podríamos explicar 1000 cosas, cuando hablamos incluso del mes de enero, Januarius, por ejemplo. El mes que abre Janua, la puerta. Entonces tendríamos que entrar explicando cosas, y así lo hacemos en las clases, para hacer ver que lo que es las palabras que empleamos tienen un significado y por dónde va eso exactamente. Todo esto cuajaría, cómo no, y va a cristalizar en el texto de Covarrubias que tienen ahí en el diccionario, y que ya no voy a leer porque ya todo sobra. Mucho más importante es entrar dentro de la página 6 haciendo la llamada de atención de que ya en la antigüedad bárbaro se oponía a humanos. El bárbaro, ya estamos en otra sección, la sección realmente de lo que decía del Mar Negro, del vandalismo. Claro, los bárbaros no tienen humanidad. Y eso queda en los textos de Ovidio, de Cicerón, que tenéis ahí, de Vitruvio, en esas contraposiciones que están y que no voy a analizar porque no vale la pena, lo importante es la idea. A partir de ahí, ¿de dónde saca Nebrica todo esto? ¿Cuánto tiempo vamos? ¿10? Vale. ¿10 o 5? Vale. Yo avanzaré hasta donde pueda, no pasa nada, ¿vale? ¿De dónde saca Nebrica todo esto? Lo saca de Balda, de Lorenzo Balda. Y hasta ahora lo único que se había formulado, bien analizado, es un texto de la lengua compañera del imperio, eso bueno, que dice él en la gramática de 1492. Y eso lo tenéis en el texto 29, y la traducción en el texto 30, página 7 a la izquierda. Cuando dice Balda, nuestra es Italia, nuestra la Galia, Hispania, Germania, Panonia, Dalmacia, Iliria y otras muchas naciones, pues el imperio romano está allí donde domina la lengua de Roma. Pero sin embargo, los textos que pongo a continuación hacen ver que esto está muy mal estudiado. De hecho, yo preparo mi ponencia para el Congreso de Villanueva, el Congreso Internacional que tendremos ahora en noviembre, con un estudio
ya completamente distinto del prefacio de Valla, aplicándolo a Nebrija y a una serie de humanistas españoles. ¿Por qué? Porque realmente Valla lo que hace es declarar la guerra también a la barbarie, lo tenéis en el texto 32, que ya leeréis esto en casa, pero fijaros bien, pero qué amante de las letras, qué amante del bien común puede contener las lágrimas al ver que ésta se encuentra en un estado semejante al de Roma, cuando fue tomada por los galos. Todo está desolado, presa de las llamas, derruido, como que solo sobrevive y a duras penas la ciudadela, el ars del Capitolio. En el momento en el que leemos esto, todo lo que leíamos de que él quiere atacar la ciudadela de Salamanca, ya está tomando ese texto. Pero lo importante es que en ese texto, Valla lo que hace es reclamar que tiene que nacer en aquel momento un nuevo Camilo. Fijaros bien. ¿Hasta cuándo Quirites, así llamo a los hombres de letras y a los cultivadores de la lengua de Roma, pues solo ellos son en verdad Quirites, ya que los otros son inquilinos? ¿Hasta cuándo digo Quirites? Soportaréis que vuestra ciudad, no digo el domicilio del imperio, sino la madre de las letras, esté en poder de los galos. Es decir, consentiréis que la latinidad esté oprimida por la barbarie. ¿Hasta cuándo tal? Y ahora dirá, Camilo, es a Camilo a quien debemos imitar para volver a llevar a la patria las banderas, como dice Virgilio, y restablecerla. Su valor fue tan decisivo para los demás que los que estaban en el Capitolio, en Ardea y en Vélez, no se hubieran podido salvar sin su intervención. Marco Furio Camilo. Estamos hablando de un personaje que cuando los galos atacan Roma, los senones, en el año 390 antes de Cristo, inmediatamente es él el que va a parar a los galos y a esos bárbaros que intentaban coger el Capitolio y que de hecho dejaron todo en ruinas. Bueno, esa comparación de Camilo, como veréis luego por los textos siguientes, va a cobrar vida de mil maneras en los textos del Renacimiento, y de eso voy a pasar ya porque no tiene más razón. Lo único que, con la idea que tenéis que quedaros, es que Nebrija va a Italia, se forma en Lorenzo Valla y trae esto para acá. Pero lo trae mucho más allá de lo que la gente piensa. No se trata de decir es que la ciudadela y la comparación, no. Fijaros bien, en los textos, en la página 10, vais a tener, en los textos 39, 40, etcétera, una serie de cosas fundamentales. Por ejemplo, en el 39-40, los beneficios del latín a las lenguas vulgares. Es decir, esta idea de la gramática castellana, él escribe su gramática castellana porque ya ha visto que en Italia, tanto Petrarca como Boccaccio, como Dante, etcétera, ya trabajaban con los textos vernáculos. Y eso también está en los textos de Lorenzo Valla, en la que defiende que el latín debe entrar también en las lenguas vulgares y ayudarles a progresar. Eso ya está ahí. El latín hablado. Esta idea de que es que donde no se habla es en España, no es cierta. El propio Valla entra diciendo que no hablaba, hay textos ahí, que ya leeréis también en casa, que deja totalmente claro que tampoco en Italia se hablaba latín, y que lo que hay que hacer es recuperar un latín, el latín de la antigüedad, el latín clásico, frente al latín bárbaro de esos galos, que ahora diré quiénes eran. El latín jurídico. Nebrija va a hacer un comentario del latín jurídico, como bien sabéis, el Corpus Juris Civilis, es una de las mejores obras que aparece por primera vez en Salamanca en 1506. Bueno, eso es que fue una idea de él, para nada. Todo eso sale de la crítica que hace Valla precisamente al latín jurídico en el libro tercero, en el prefacio, y diciendo que hay que estudiar, y que él mismo en su dialéctica ya lo ha estudiado. De hecho, va a defender Valla que hay que trabajar con los vocablos de medicina, que hay que trabajar con los vocablos de teología, que hay que trabajar con los de las 4 facultades que había en aquel momento. Hoy vemos como una novedad que Nebrija hiciera esto en España, pero no hizo otra cosa sino seguir los pasos del maestro Valla.
voy terminando. 4 minutos, ¿no? 3. Va a sobrar todo esto. Sobrará 1 minuto. A partir de la página 12 entraré en una cosa que no voy a leer, pero que cambiará, créanme, el estado de investigación actual de todo esto. El bueno, sabemos que Nebrica coge de Balla, pero ¿y Balla? De Balla, ¿de dónde coge todo esto? De Livio. Livio, a Pulver Condita, la fundación de la ciudad, en el libro quinto, los capítulos 50 a 55. Eso es claro. ¿Qué pasa ahí? Pues que cuando llegan los galos a Roma, inmediatamente Camilo, que se había autodesterrado a Ardea, porque le habían acusado de concursión, al ver que la patria iba a derrumbarse y que ardía el templo de Júpiter óptimo máximo, que el templo de Vesta estaba siendo destruido, que tal, monta un ejército y echa a los galos de Roma. Pero se encuentra con que el estado de postración es tal que incluso ahora los tribunos de la plebe lo que querían ante la destrucción del imperio de Roma era dejar Roma como capital del mundo e irse a Velles. Pero en ese momento hace un discurso de 5 capítulos en el que, como era un hombre muy religioso, empieza a decir que cómo es posible, y marcado en negrita para que no os perdáis, tanto en latín, no lo voy a leer, naturalmente, cómo es posible que donde ha estado la capital del mundo, donde estaba el foro, donde estaba el templo de Júpiter óptimo máximo, donde estaban una serie de ritos, lo dejaran todos los romanos para irse por los galos a Velles. Lo que había que hacer era restaurar el imperio, echar a los galos de una vez por todas y volver a levantar Roma. Pero en el momento en que eso es así, se ponen las bases para lo que yo voy a hacer, que no haré aquí, en Villanueva. Hasta ahora se ha interpretado todo eso sin más, como que, bueno, acude a la figura de Marco Fulio Camilo. Pero sin darse cuenta, no se ha entrado ni en las fuentes clásicas que acabo yo ahora mismo ya de tocar, y mucho menos en lo que voy a decir. Tuve la intuición, ya hace años, de que en alguna conferencia incluso lo apunté fuera, que lo que sucedía en la mente de Balla era algo que estaba escapando a todos los estudiosos. ¿A qué me refiero? Pues a que casi seguro pensé que todo esto de Marco Fulio Camilo y la comparación ya está en 1350 con Petrarca, ya está con Salutati en 1375, ya está en Cola di Rienzo en el propio Renacimiento. ¿Por qué? Porque el problema es el papado de Aviñón, Francia, en el momento mismo en el que se entró por llevarse ni más ni menos que la capital espiritual, la capital del mundo, a Aviñón, en ese momento, durante los primeros 50 años ya, ¿qué hacer y qué no hacer? Pero en 1350, es decir, cuando acaba precisamente la peste negra, porque estamos desde 1343 a 1354, ahí, cuando el ser humano se levanta para arriba y dice basta de religión, basta de confiar en unos astros que no nos dicen nada, y lo que hay que hacer es volver a la cultura, volver al mundo de la antigüedad, estudiar bien a los clásicos y crear studia humanitatis, estudios de humanidad, para levantar aquello. En el momento en el que pensaron eso, se dieron cuenta de que eso solo lo podía hacer Roma, pero nunca Aviñón, y entraron en un conflicto como el que entraron. Eso será lo que voy a desarrollar, insisto, con los con los textos pertinentes en la conferencia que daré. Lo único que tenéis que quedaros, termino, en este momento, es con la idea de que realmente estos textos encierran un enfrentamiento nacionalista de revolución que va mucho más allá de lo que hasta ahora se ha visto. Pero quiero terminar, como debo terminar, con algo positivo. Y voy a pedirle a Sergio, de arriba, que cómo buscar, qué mejor aliado tenemos que el flamenco, en Lebrija, dado que nebrisensis lo que significa literalmente es lebrijano. Y si tenemos un lebrijano por antonomasia,
ahora Nebrija, el lebrijano que a partir de ahora será lo que será. Tenemos ya un lebrijano en el caso del flamenco, Peña, y ahora vamos a tener un lebrijano tercero que veréis que ha fundido la Salutatio et Patria en latín, tenido el privilegio, aparezco como idea original y asesoría científica en mi caso, de buscar algo que ahora veréis que es lo que realmente va a llevar al mundo la idea de que el latín, el griego y la cultura clásica vale la pena. Bienvenidos a escuchar la Salutatio et Patria cantada en flamenco por José Valencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Maestre. Muchísimas gracias por su exposición, que nos traslada pues al
a las fuentes del Renacimiento, y como Nebrija pues nos trae el Renacimiento a España, y bueno, una exposición muy didáctica sobre cómo se lleva a cabo este proceso. Enhorabuena por su exposición. Quería hacerle un regalo, porque este escudo me encanta. Esto lo guardo como oro en paño en la casa, porque es que lo digo de verdad. Fijaros que es una cosa increíble. Lo bien que hacéis siempre lo de la cartelería y todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Señora alcaldesa. Muy bien. ¿Quiere? Pues sí, muy brevemente, buenas noches a todos y a todas. Saludar a mis compañeros de la Corporación Municipal, el general almirante, restantes autoridades que se encuentran aquí, por supuesto, un saludo especial a todos los académicos y académicas en este día tan importante para vosotros, en el que se renueva pues la Junta de Gobierno, que significa pues precisamente empezar un ciclo de personas que ya tienen una larga experiencia. Me rodean dos de ellos que saben que llevan prácticamente la mitad de su vida. Algunos más que Algunos, presidente, tampoco vamos a entrar en detalle, pero lo que sí es cierto es que significa seguir en una misma línea, ¿no?, de un trabajo excelente que realizan permanentemente, con un programa, en este caso con un curso académico que tuve la oportunidad de conocer en profundidad en una reunión que mantuvimos, y que vuelve pues a dar muestras de un trabajo muy planificado, que aseguro que en estos tiempos es difícil encontrar un trabajo planificado, bien articulado, encuadrado económicamente dentro de las necesidades, y sobre todo que responde también a tener todas las disciplinas, ¿no?, que al final tienen que abarcar desde la academia, siempre buscando, como decía, también el interés, que es necesario buscar también el atractivo de los distintos actos y que se desarrollan para lograr al final lo que tenemos, ¿no?, que es contar en cuestiones como las que hemos hablado hoy, pues con auditorios llenos, y así permanentemente como suele ser la tónica. Y no se me ocurre pues mejor conferencia inaugural de este curso académico que hacerlo con una conmemoración tan importante y tan relevante, como hemos estado viendo estos días mismos, ¿no?, en los medios nacionales, permanentemente escuchando noticias en relación a este 5º centenario, y que, como ya nos ha adelantado el profesor Maestre, nos queda mucho recorrido. No es un año, estamos hablando de 3 años, en el que, con la pasión que ha demostrado en esta conferencia, estoy segura que será una programación que no deje indiferente a nadie, porque no debe dejar indiferente a nadie por la trascendencia histórica que ha tenido. Por supuesto, gracias a María Elena, pues la presentación, y estoy segura quien ha impulsado que hoy estemos también aquí escuchando esta conferencia. Yo quería reconocer y agradecer precisamente al profesor Maestre también, ¿no?, la oportunidad que nos ha brindado de abundar en la figura, pero sobre todo, más que en la figura, en profundizar, ¿no?, en datos que quizás no nos hayamos percatado nunca, aquellos que no nos dedicamos a estudiar, pero que nos han resultado sumamente interesantes. Lo ha hecho, como decía, con la pasión necesaria como para trasladarnos a todos y prácticamente ver cada uno de los escenarios históricos y personajes que ha relatado a lo largo de la conferencia. Así que enhorabuena. Todo eso con un primer mensaje que también le agradezco. Hablando de un humanista de la talla del que estamos hablando, hoy también era necesario hablar, como has hablado, de la necesidad de discursos de gran calado en esta sociedad en la que vivimos, y también de paz y esperanza, que tanta falta hacen. Así que muchísimas gracias, enhorabuena al profesor, enhorabuena a la academia, enhorabuena a todos los que toman posesión, y como me ha brindado la oportunidad también de decirlo, profesor, muchas gracias por las palabras que ha dirigido a la academia. Yo, como alcaldesa, me siento muy orgullosa de ella. Le aseguro que toda la ciudad de San Fernando, porque no es para menos. Estoy con usted en que la talla que tiene esta academia la distingue a nivel nacional e internacional, y por ello somos afortunados. Gracias. Pues con esto queda inaugurado el curso, y la próxima conferencia será el martes 25
con una conferencia que se titula Símbolos e iconografías de identidad nacional, Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de las batallas. Estará a cargo de doña María Fidalgo Casares. Próximo martes 25 a la misma hora. Muchas gracias. Muy bien, gracias, buenas noches.